Continuando con la secuencia del conocimiento de las aguas residuales urbanas, en esta oportunidad presentaremos sus principales características que definen la calidad de estas aguas residuales. Lo primero a tener presente es que aun cuando por su aspecto no lo parezca, la presencia de sólidos de las aguas residuales domésticas o municipales, servidas, residuales o en cualquiera de los términos que se suelen conocer, apenas alcanza el 0,2%, lo que indica que en su composición la mayoría son moléculas de agua. Antes de presentar formalmente los constituyentes que representan estos sólidos en el agua residual, imaginemos que vamos a preparar una solución, como lo hicieron en el módulo de nivelación de química, pero esta vez con varios solutos y otros ingredientes: sal, azúcar, arcilla, limo fino, arena y semillas de chía, y por supuesto el agua destilada. Al agregar el agua destilada en el recipiente y mezclar la sal y el azúcar en una cantidad que no supera su solubilidad, no apreciamos visualmente su presencia, ya que se disolvieron y están formando una solución perfecta, lo que indica que esos sólidos están disueltos en el agua. Cuando se incorpora la arcilla y el limo, pasa lo contrario. No se disuelven en el agua y por eso se dice que forman una suspensión, en este caso coloidal, porque el tamaño de partículas está alrededor de 4 micras. Finalmente, cuando se agrega la arena y las semillas de chía, a consecuencia de su tamaño y peso, se depositan en el fondo del recipiente, ya que ocurre un proceso de sedimentación. Lo más importante a destacar en este ejercicio, además que hay un material disuelto formando solución con el agua, como la sal y el azúcar, uno suspendido de tamaño coloidal, como la arcilla y el limo fino, y uno sedimentable, como las arenas y las semillas de chía, es que unos son de naturaleza orgánica y otros inorgánicos. Espero que con este ejercicio hayan podido visualizar el primer fraccionamiento en el agua residual doméstica o municipal que nos ocupa, donde la matriz ya no es el agua destilada, sino el agua potable del abastecimiento y los sólidos son los contenidos en esa agua potable más todo el material que ha sido incorporado en las diferentes actividades donde se ha usado esta agua potable. Este material, que en lo sucesivo será denominado sólidos, está constituido por una fracción inorgánica y otra orgánica que caracteriza este tipo de agua residual. Si se continúa con el fraccionamiento, es decir, descomponiendo más las partes, se tiene que esos sólidos orgánicos e inorgánicos pueden estar suspendidos o disueltos. Y no se puede olvidar que como parte de ese material orgánico existen seres vivos que son los microorganismos, incorporados en el agua residual como consecuencia del arrastre de las excretas con agua potable. Algunos de estos organismos pueden ser patógenos. Siguiendo la ruta del fraccionamiento, esta vez con el material inorgánico, se tiene que en el material suspendido hay sólidos que sedimentan y otros que no. Por su parte, los nutrientes como el nitrógeno y fósforo y cualquier otro constituyente que haya estado disuelto en el agua potable y que además se haya incorporado en el agua residual, estará formando parte de estos sólidos disueltos inorgánicos. En la fracción orgánica se puede identificar la parte suspendida indicada con la S, disuelta con la D y aquella materia orgánica viva asociada a los microorganismos. Todo ello incorporado al agua potable una vez que se ha utilizado. Aquí es importante tener presente
que además una fracción de esa materia orgánica es biodegradable, indicada con la letra B, y otra no biodegradable, NB. Se dice que la materia orgánica es biodegradable cuando los microorganismos y especialmente las bacterias la utilizan como su alimento o sustrato. Así se llega finalmente a un fraccionamiento sencillo de estas aguas residuales, que permiten identificar relativamente fácil su composición. Vale destacar que consecuencia de la inadecuada disposición de los desechos sólidos o basuras, algunos de ellos pueden aparecer en estas aguas residuales. Se indican en la imagen como desechos sólidos orgánicos e inorgánicos. Veamos ahora también, de una manera sencilla, la biodegradabilidad, que tal como se aprecia en esta imagen, significa que aquella materia orgánica biodegradable que se encuentra disuelta en el agua residual, indicada como MOT-B, es utilizada directamente por las bacterias como alimento o sustrato, y eso le permite, junto con otras condiciones, crecer y reproducirse. Aquella materia orgánica no biodegradable, aunque esté disuelta, no la utilizan como sustrato y por eso la vemos allí sin ningún tipo de interacción con la bacteria. Pero resulta que estas bacterias cuentan con un mecanismo mediante el cual pueden utilizar parte del material biodegradable que está suspendido, MOSB, para transformarlo en disuelto y aprovecharlo como sustrato. Este mecanismo, como se observa en la figura, implica que las bacterias no solo utilizan la materia orgánica biodegradable que está disuelta, sino que pueden transformar la que está suspendida y más específicamente en tamaño coloidal, a través de un proceso enzimático, convirtiendo este material a una fracción disuelta que pueden utilizar como sustrato e incorporarlo en su tejido celular. Una vez descrito el fraccionamiento y la biodegradabilidad, a continuación se indican los términos utilizados para referirse a cada tipo de sólidos presentes, en este caso para las aguas residuales. La fracción suspendida y disuelta, que en el laboratorio se diferencia haciendo pasar la muestra de agua por un filtro con tamaño de poros menor o igual a 1,2 micras y evaporando el agua a 105 grados centígrados. Por su parte, la fracción orgánica e inorgánica, asociada a los sólidos volátiles y fijos respectivamente, se consigue cuando se somete la muestra de agua a una temperatura de 550 grados centígrados, en donde lo que se volatiliza, o sea, que pasa a la fase gaseosa, se asocia con el material orgánico y el que permanece fijo será el inorgánico. Es así como los sólidos totales serán la suma de los totales volátiles y los totales fijos que representan la fracción orgánica e inorgánica, pero que a su vez también resultan de la suma de los sólidos suspendidos y los sólidos disueltos, tal como se observa en la figura. En esta parte, hagamos una breve pausa y con el objeto de verificar si se comprendieron los conceptos antes expuestos, les pido que utilizando la nomenclatura presentada en las láminas anteriores, procedan a completar el siguiente esquema. Se vale devolverse si así lo requiere. Seguimos una vez que han realizado el ejercicio de la diapositiva anterior. Esta vez para comenzar a diferenciar el contenido orgánico en las aguas residuales, es decir, lo que es biodegradable y no biodegradable.
Existen determinaciones analíticas como la demanda química de oxígeno o DQO y la demanda bioquímica de oxígeno DBO, que tal como su nombre lo indica, cuantifica la materia orgánica a través de una demanda de oxígeno. Sin pretender entrar en detalles sobre su determinación en el laboratorio, porque no es objeto del tema, vale mencionar que el ensayo de la DQO es una oxidorreducción con dicromato de potasio en medio ácido y que el ensayo de la DBO se somete la muestra a una degradación por parte de los microorganismos presentes en el agua residual, midiendo el consumo de oxígeno antes y después de 5 días de incubación y a 20 grados centígrados. Por eso se le denomina DBO 520. Ambos parámetros se expresan en concentración de oxígeno, siendo la DBO menor que la DQO. Esta última se asocia a la materia orgánica total de tipo carbonácea, que es la que se oxida con el dicromato de potasio. Por su lado, la DBO está asociada a aquella materia orgánica que pudieron degradar los microorganismos en esas condiciones de temperatura y tiempo. En resumen, la DQO indica la materia orgánica carbonácea total y la DBO solo la materia orgánica biodegradable. Y es una de las diferencias que debemos tener en cuenta en este momento. En la siguiente lámina se presenta la composición típica de las aguas residuales urbanas. Vale mencionar que de acuerdo a su contenido, principalmente orgánico, se suelen clasificar en aguas residuales de concentración débil, media y fuerte, asociada al aporte de agua residual, la cual a su vez depende del consumo de agua potable. Así, lo correspondiente al tipo de concentración fuerte está asociado al menor aporte de agua residual, 190 litros por persona día, y la débil al mayor aporte de 570 litros persona día. En esta parte es importante mencionar que cuando se tiene un aporte de agua residual de 570 litros por persona día, se podría estar hablando de una dotación en el orden de los 700 litros persona día, considerando 0,8 como factor de reingreso, lo cual representa un consumo de agua potable elevado, tal como ha sido comentado en sesiones anteriores. Como se observa, y era de esperarse, las menores concentraciones de los constituyentes se tienen para el agua residual débil y las mayores para la fuerte, variando, por ejemplo, de una DBO de 130 miligramos por litro a 400 miligramos por litro. A continuación, se presenta un ejemplo que ilustra la calidad del agua residual con 3 de sus parámetros característicos, DBO, nitrógeno y fósforo. Los invito a que, utilizando el aporte másico unitario típico en las excretas para esos constituyentes que se presentan en la tabla superior de la lámina, y con los aportes de agua residual de 250 y 600 litros persona día, calculen las concentraciones de DBO, nitrógeno y fósforo esperadas para ambos casos y reportadas en esa tabla. Tal como se observa, unas corresponden a un agua residual concentrada y la otra a un agua residual diluida. Se presenta la DBO 520 en aguas residuales domésticas y municipales en nuestro país, la mayoría de ellos producto de muestreos de 24 horas realizados por la Planta Experimental de Tratamiento de Aguas de la Universidad Central de Venezuela. Se puede observar el amplio rango de variabilidad entre los 60 y los 300 miligramos por litro, pero además que están en la clasificación de concentración débil a media.
También es importante seguir la ruta de uno de los constituyentes presentes en las aguas residuales, como lo es el nitrógeno. En las aguas residuales urbanas de Venezuela, el contenido del nitrógeno amoniacal suele estar en el orden de los 20 miligramos por litro, concentración muy superior a la que toleran los peces, razón por la cual es necesario disminuir antes de descargar a un cuerpo de agua. Es por ello que generalmente se requiere llevar a cabo el proceso de nitrificación. Pero si la descarga se realiza a un cuerpo de agua léntico, donde los nitratos son fuente de nutrientes y aceleran el proceso de eutrofización, entonces es necesario adicionalmente llevar a cabo el proceso de desnitrificación, que convierte los nitratos en nitrógeno gas. Pero estos procesos de nitrificación y desnitrificación no solo están asociados a la descarga de cuerpos de agua, sino también a condiciones que suelen producirse en las plantas de tratamiento. En Venezuela, debido a su condición de clima tropical, la nitrificación en los sistemas aerobios es casi que inevitable por las altas temperaturas, lo que hace necesario que, por ejemplo, en las plantas de tratamiento de lodos activados, sea importante desnitrificar para reducir el consumo de energía de aireación, eliminar la resuspensión del lodo en los clarificadores y recuperar los valores de alcalinidad. En esta lámina se muestra una planilla típica de la caracterización de una muestra de agua residual municipal, donde adicionalmente se han transformado los datos en información, actividad imprescindible a ser realizada con los valores obtenidos. Es así como para este caso se tiene que el contenido inorgánico reflejado por los sólidos fijos totales es un poco más de la mitad, que la fracción inorgánica es la que predomina como sólidos disueltos, no así la fracción suspendida, donde el 80% corresponde a material orgánico. Asimismo, se tiene que el 50% de la materia orgánica carbonácea es biodegradable. Este manejo de datos permite la toma de decisiones, bien sea se trate del agua que requiere de un tratamiento o la que ingresa a uno ya existente. Por otro lado, si se observan los valores de DBO, DQO, nitrógeno total y fósforo total, el agua residual corresponde a concentración media con una proporción menor de materia orgánica, mayor contenido de nitrógeno total y menor concentración de fósforo. Y para finalizar, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en el manejo de las aguas residuales es que las costumbres, hábitos, tipo de alimentación, así como el uso del agua potable, entre otros, determinan las características y la calidad del agua residual. Y es por ello que cada agua residual tiene su propio sello de identidad y por consiguiente la hace particular y única.